¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi agradecimiento con cada uno de ustedes por la aceptación de este bloque especial, que bueno, nace también a necesidad y sugerencia de muchos de los participantes que deseaban ver estos tres temas en específico. Espero que el contenido de las sesiones pueda aportar un poco más a lo que venimos aprendiendo todos en este programa de especialización, en el cual también me incluyo por las sugerencias, por las opciones de mejora y hasta por las discrepancias que en algún momento he tenido con algunos de ustedes en la discusión, en la conversación sobre una norma o alguna interpretación. En un proceso de aprendizaje aprendemos todos. Muy bien, recordemos nosotros un poquito que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un sistema de gestión orientado a cómo nosotros dentro de nuestra organización vamos a administrar los diferentes elementos de la empresa, como son personas, recursos, procesos, maquinarias, con la finalidad de poder evitar que el trabajador accidente y evitar que el trabajador enferme. Esos eran nuestros dos objetivos generales, ¿no? Evitar que el trabajador accidente y evitar que el trabajador enferme. Dentro de nuestro proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si es que la empresa ya tiene un sistema de gestión, quizá lo más correcto sea realizarle una evaluación a ese sistema de gestión. A ese proceso se le llama un diagnóstico de línea base, un diagnóstico sobre el cual vamos a partir toda nuestra planificación para ver qué tiene la empresa, para ver qué no tiene, qué le falta o en qué puede estar fallando con respecto al sistema de gestión que ya viene implementando. Podemos utilizar la lista de verificación que aparece en la resolución ministerial 050-2013-TR y si la organización nunca ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quizás no sea necesaria hacer esta lista de verificación, quizás sí sea necesaria poder hacer un diagnóstico de contexto de la empresa y eso lo vamos a trabajar un poquito más cuando llevemos el programa de ISO 45001. En base a ese diagnóstico, usted tiene una orientación de qué es lo que le está faltando a la organización y pasamos con uno de los procesos más importantes del sistema de gestión, como es la implementación de la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esto enmarca uno de los pilares fundamentales del sistema de gestión, porque recordemos nosotros que a través de la política la organización acepta la implementación y acepta cumplir con todos los requisitos legales que el Estado establezca. Es la alta dirección la que acepta este compromiso y lo manifiesta a través de un documento llamado Política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que nosotros tengamos implementada nuestra política en materia de seguridad y salud en el trabajo, pasamos con uno de los procesos más importantes, de decir, ya, está bien, la organización va a aceptar la implementación del sistema de gestión, pero yo no puedo ser juez y parte de mis mismos procesos, yo no puedo generar el peligro y a la vez yo mismo evaluar ese riesgo y a la vez yo mismo controlarlo. Entonces necesito a alguien que me fiscalice y como el Estado no tiene capacidad de fiscalizar absolutamente a todas las organizaciones, el Estado dentro de la regulación de la materia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos coloca a un ente fiscalizador, a un ente que nos va a acompañar en todo el proceso del sistema de gestión y que usted tiene que incluir en sus procesos. Este órgano de control es el famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es uno de los pilares fundamentales del sistema de gestión. Usted no puede implementar un sistema de gestión si es que usted no tiene este pilar, ¿no? Porque sería un incumplimiento muy, muy grave en el sistema de gestión y obviamente usted estaría tomando un papel de juez y parte a la vez. Una vez que usted tenga implementado su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la organización ya se ha comprometido, vamos a poner las reglas en juego, por llamarlo así, ¿no? Y las reglas de juego, ¿cuáles son? Saber cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis funciones, cuáles son los estándares que se van a manejar a nivel de la organización para temas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a implementar entonces nuestro reglamento interno en seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento interno de seguridad y salud es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud y es lógico porque si el reglamento tiene los estándares y los estándares en su gran mayoría son normas legales,
Lo que justamente va a buscar el comité es que esos estándares estén alineados a las normas y que obviamente pues el empleador esté cumpliendo con las normas que el Estado puede haber establecido en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que usted implementa el reglamento interno, ya tiene tres bases fundamentales, ¿no? Su política, su comité de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento interno en materia de seguridad y salud. Y ahora sí nos vamos a inmiscuir en poder saber realmente si es que las actividades que se realicen en la empresa pueden generar daño a la persona. Vamos entonces a poder identificar todo lo que le puede hacer daño al trabajador. A ese proceso de poder identificar todo lo que le hace daño a la persona, lo hemos llamado identificación de peligros. Y es lógico, si el sistema de gestión busca evitar que el trabajador accidente y enferme, lo primero que tengo que hacer es buscar qué es lo que puede hacer que la persona accidente y buscar qué es lo que puede hacer que la persona enferme. Pero como pueden haber muchos factores que pueden hacer que la persona accidente o enferme, me tengo que preocupar por aquellos que le van a generar mayor impacto. Y estos que le pueden generar mayor impacto son los primeros que yo voy a tener que controlar de alguna forma, precisamente para que no le genere el daño a la persona. A ese proceso nosotros lo hemos llamado evaluación del riesgo. Voy a evaluar cuáles son los riesgos de mayor impacto en la persona. Voy a priorizar. Y en base a esa priorización voy a establecer controles. Los controles también están orientados en el orden de prioridad de la evaluación de riesgos. Estos controles quedan descritos en este proceso que más lo conocemos como el proceso del I+C. Pero de nada sirve que yo haya planeado el control si es que no lo ejecuto. Entonces, en toda esa etapa estamos en la etapa de planificación en el ciclo PHVA. Y ahora pasamos a la etapa del hacer, el H. Y en el hacer, ¿qué establecemos? Justamente la ejecución de esos controles que yo he pensado, que yo he planificado y que obviamente ya he coordinado. Pero tenemos que ver si realmente ese control está teniendo los resultados que esperamos. Tenemos que estar vigilantes si realmente esa guardia de seguridad realmente está protegiendo la mano de la persona. Entonces tenemos que hacer un seguimiento continuo de los controles. Dentro de ese proceso del PHVA, el verificar toma un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el verificar nos va a establecer a nosotros si es que realmente estamos logrando lo que hemos planificado. Entonces, en el verificar vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a hacer un seguimiento del sistema de gestión. Y lo tiene que hacer usted, porque si usted no hace un seguimiento del sistema de gestión, imagínese que usted está en noviembre y planificó 20 capacitaciones para todo su plan de producción y solamente ha hecho 2 y ya se le fue el año. Uy, reaccionó muy tarde. Eso pasa porque usted no ha establecido periodos de seguimiento. Hay que establecer periodos de seguimiento para el sistema de gestión. Esos periodos de seguimiento usted los puede hacer cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. De alguna forma lo va a hacer porque el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo también le hace seguimiento al sistema de gestión. Pero es bueno hacerle un seguimiento mucho más exhaustivo al sistema por periodos que usted pueda establecer de acuerdo obviamente pues a las capacidades y necesidades que tenga su organización. Cuando usted le hace el seguimiento al sistema de gestión, va a verificar si es que está cumpliendo o no está cumpliendo, o sea, va a evaluar al sistema de gestión. Esa evaluación del sistema de gestión le va a dar resultados. Esos resultados lo tiene que comparar con los objetivos que usted estableció. Obviamente, cuando usted establece objetivos, establece cuál es la meta a la cual quiere llegar. La evaluación del sistema de gestión le va a permitir saber si está llegando o no está llegando a la meta, porque si usted no está llegando a la meta, tiene que tomar acciones correctivas de inmediato. Y si usted está llegando a la meta, de repente, ¿por qué no? Más que una acción correctiva, de repente tomar una acción de mejora que le permita sobrepasar aquello que usted ha esperado llegar. Entonces, el sistema de gestión tiene que ser dinámico en ese sentido. Y uno de los puntos que nos va a ayudar a nosotros a hacer la evaluación del sistema de gestión son los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Son los indicadores que debe tener el sistema. Estos indicadores no son universales. Estos indicadores no tienen que ser aplicados de la misma forma por todas las empresas. Esto ya demarcará de qué información maneje usted, de qué información usted ha planteado en su planificación
y usted deberá elegir cuáles son los indicadores que son más representativos de acuerdo a la naturaleza del sistema de gestión que usted ha implementado en su organización. Lo que vamos a ver nosotros es un marco general de esos indicadores, de tal manera que le permita a usted tener una amplitud, ¿no? Tener una amplitud sobre este tema y obviamente pues recalcamos y tiene que usted interiorizar el concepto de que un sistema de gestión sin seguimiento y evaluación es un sistema de gestión que no va a cerrar el ciclo de mejora continua. Entonces, cuando usted pase del P, del H, del V al A, ¿qué acción de mejora va a tomar si usted nunca supo si realmente llegó o no llegó al objetivo? Entonces, esa es la orientación de esta sesión, ¿no? Y obviamente, lo primero que tenemos que ver de repente es cómo es que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del artículo 85, que está descrito en el Decreto Supremo 005-2012-TR, en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos señala un debe, ¿no? Y nos señala que el empleador debe supervisar, medir y recopilar con regularidad todos los datos relativos a los resultados de seguridad y salud del trabajo. Y era justamente lo que estaba mencionando. Si usted no supervisa, si usted no acompaña, si usted no sigue, si usted no evalúa los datos, es muy difícil que usted pueda señalar cuáles son los resultados. Punto seguido, señala la selección de los indicadores. La selección de los indicadores de eficiencia, ya sean indicadores de proactividad o indicadores reactivos, debe adecuarse al tamaño de la organización, a la naturaleza de sus actividades y los objetivos. Sin necesidad de leer el artículo, con el razonamiento que le hemos tratado de dar al sistema de gestión, podemos sin ningún problema deducir qué es realmente lo que nos quiere decir este artículo 85 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La importancia del indicador y quién es el que selecciona el indicador. La selección está alineada al tamaño de la organización, a su naturaleza de las actividades y a los objetivos que usted haya planteado. Y los objetivos de su empresa no son los mismos objetivos de otra empresa. Y eso también lo hemos recalcado reiterativamente. Una organización no puede tener los mismos objetivos que otra. Cada organización, recordemos nosotros, es como una familia y las familias son totalmente diferentes. En una familia, de repente, es muy feliz porque el abuelito es el que cocina. En otras es muy feliz porque el papá es el que cocina. En otras es muy feliz porque la mamita es la que cocina. Entonces, la forma interna en la cual se organiza, internamente se administra cada familia, es diferente. Las empresas funcionan igual. Lo que hace logística en una organización no es lo mismo que hace logística en otra. Las funciones que tienen recursos humanos no necesariamente son las mismas en todas las empresas. Hay empresas en las cuales recursos humanos tiene todo el área de seguridad y salud del trabajo a cargo, y en otras lo tiene producción. Y eso puede ser muy variable. Entonces, los indicadores tampoco pueden ser los mismos. Pueden ser generales, podemos obviamente hablar de indicadores generales que nos orienten, sí, pero de ninguna forma estos indicadores van a ser los mismos para todas las organizaciones. Usted tendrá que seleccionar en base a un análisis del tamaño de su organización, en base al análisis de sus objetivos, cuáles son los indicadores que mejor seguimiento y evaluación le van a dar a usted una idea global de que si está llegando o no está llegando a cumplir las metas que usted puede haber establecido en su sistema de gestión. Vamos a definir en primera instancia entonces qué es un qué es un indicador de gestión, qué es lo que entendemos nosotros por un indicador de gestión. Y vamos nosotros a definir un indicador de gestión como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño que tiene una organización o una de sus partes o procesos, cuya magnitud va a ser comparada con algún nivel de referencia. Este indicador, como les comentaba, tiene que ser comparado con su nivel de referencia y su nivel de referencia seguramente va a ser las metas que usted estableció en el sistema de gestión y en base a esa comparación, en base a esa desviación, usted tomará acciones correctivas, preventivas y, por qué no, también acciones de mejora. Entonces es muy importante entender cuál es la definición de un indicador de, de gestión. Recordemos que aquello que usted no se puede medir, no se puede controlar. Si usted no mide
Si usted no hace seguimiento, si usted no evalúa, es muy difícil y lo tendremos que repetir la cantidad de veces que sea necesario porque es algo que usted tiene que interiorizar. Aquello que no se mide no se puede controlar. Es muy complicado que usted pueda controlar algo. Y obviamente lo va a querer controlar cuando ya los resultados no van a ser obviamente beneficiosos a su sistema de gestión, ¿no? Entonces, los indicadores en el ciclo PHVA van a entrar específicamente en el verificar para poder comparar los resultados que estoy obteniendo del hacer con aquello que he planificado, ¿no? Recordemos que este ciclo es un ciclo de mejora continua que tenemos que hacer que engrane, porque si el ciclo PHVA solo es un marco teórico y realmente no hacemos funcionar el sistema de gestión bajo el ciclo de mejora continua, es muy complicado poder obtener resultados beneficiosos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Algunos estándares referenciales al cual vamos a hacer citación en algunas láminas posteriores es la norma técnica colombiana 3701 y el estándar Z16 de ANSI, ¿no? La norma técnica colombiana 3701 es una norma sectorial, obviamente es de Colombia, pero bueno, a falta de un estándar en nuestra legislación nacional, podemos recurrir a esta norma técnica colombiana 3701. Recordemos que Colombia, a nivel de Sudamérica, es uno de los países que tiene mejor estructurado la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y vamos a referir a la norma Z16 de ANSI para poder trabajar los índices reactivos también, ¿no? Tanto la norma técnica colombiana 3701 como la Z16 son de acceso público. De todas formas, le voy a dejar un enlace en caso usted los quiera revisar más a detalle. ¿Cuáles son las utilidades de poder implementar los indicadores en el sistema de gestión? Nos ayuda a evaluar la gestión, a poder identificar oportunidades de mejora, poder adecuar la realidad de los objetivos. Quizá los objetivos no los vamos a cambiar, pero las metas sí. De repente hemos establecido metas muy altas para una organización que recién está iniciando su sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cambiamos la meta, tiene que reestructurar también su estrategia preventiva. Entonces los indicadores nos van a llevar a la realidad, nos van a llevar a de cómo realmente está aquello que ha planificado usted con aquello que está haciendo. De tal manera que podamos tomar medidas preventivas a tiempo. Bien, recordemos también algunas definiciones que ya hemos visto y que vamos a usar con algunos conceptos de los indicadores. Una definición que ya hemos revisado y que está en el glosario del Decreto Supremo 005-2012-TR, es aquel suceso en el cual el trabajador está pasando por la planta, está pasando por el lugar de obra y cae una caja a 1 centímetro de él. Se demoraba un segundo más, se demoraba 2 segundos más y podía accidentarse por la caída de esta carga. Felizmente no le pasó nada, ¿no? A ese concepto lo hemos llamado nosotros incidente. Recordemos que un incidente es un suceso acaecido en el curso de trabajo o con relación con el trabajo en el cual la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Es importante trabajar los incidentes? Por supuesto. Inclusive hablamos nosotros de la pirámide de Bird, ¿no? De cómo es que si es que nosotros eliminamos los incidentes, reducimos la probabilidad de que ocurra un accidente. Y obviamente, pues, si reducimos la probabilidad de que ocurran accidentes, vamos a reducir la probabilidad que uno de esos accidentes sea un accidente mortal. Y el incidente peligroso lo hemos definido como todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Y acá habla ya de un grupo de personas, tanto de la organización como de la población cercana
al establecimiento de actividades de la organización. Por ejemplo, los incendios, los derrumbes, no solamente afectan a una persona, afectan a un grupo de personas. Entonces, cuando se da ese suceso que puede causar una lesión o una enfermedad, lo definimos como incidente peligroso. Bien, entonces vamos un poquito a la diferencia entre lo que es incidente e incidente peligroso, porque quizás usted va a necesitar implementar algún indicador con respecto a los incidentes. ¿Qué mejor indicador que el establecer indicadores con los incidentes? Motivar a que las personas nos reporten los incidentes. Si las personas nos reportan los incidentes, las personas están participando del sistema de gestión y te dicen, ingeniero, aquí hay una máquina y esta máquina acá tiene un par de cables que no sé de qué son, pero cada vez que me acerco, la vez pasada toqué sin querer y me pasó un poco de corriente. Oye, el trabajador no se está quedando callado, el trabajador se está reportando. Ese es un muy buen indicador, quizás cualitativo, que luego lo puedes cuantificar. Y si usted reduce los incidentes, va a reducir la probabilidad de que ese incidente se convierta en lo que obviamente no queremos, ¿no? Que es un accidente de trabajo. Definición que también hemos revisado. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por acción o con causa del trabajo y que puede producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Y también teníamos el detalle que también es un accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún el accidente también se puede dar fuera del lugar de trabajo o fuera de horas de trabajo, siempre que haya obviamente una orden explícita de parte del empleador. Y bueno, la definición de accidente es bastante amplia, por eso es que los accidentes se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Nos tenemos clasificación de accidentes como un accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Recordemos que un accidente leve es aquel suceso en el cual sí se puede generar una lesión, en el cual sí se genera una lesión en el trabajador, pero el resultado de la evaluación médica señala que el trabajador va a tener un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de trabajo. Recordemos que los accidentes leves no van a ser considerados dentro de nuestras estadísticas y como vamos a manejar indicadores, hay que tener bastante en consideración esto. Los accidentes leves no los vamos a cuantificar para efectos, por ejemplo, el cálculo del índice de frecuencia. Salvo que usted quiera manejar otros indicadores, ¿no? Al final, para efectos de indicadores, podemos considerar un accidente leve como si fuera un incidente. Pero como el accidente leve no nos va a generar días perdidos, no lo vamos a considerar dentro del marco de las estadísticas. Vuelvo a repetir, salvo que usted desee manejar un indicador aparte. Lo hemos dicho al inicio de la sesión, los indicadores usted los va a adaptar de acuerdo a sus necesidades. Un accidente incapacitante es aquel suceso de que sí va a dar lugar a la ausencia del trabajador al centro laboral. O sea, el daño es mayor. Para fines estadísticos, hay que tener en cuenta que cuando la persona se accidenta, el día del accidente no se toma en cuenta para efectos de la contabilización de los días perdidos. Estos accidentes incapacitantes los clasificamos en accidente incapacitante total temporal, accidente incapacitante parcial permanente y accidente incapacitante total permanente. El accidente incapacitante total temporal es cuando la lesión que genera el accidente imposibilita a la persona utilizar su organismo. Por lo tanto, la persona tiene que tener un plazo de descanso médico hasta su plena recuperación, ¿no? Un golpe, una fractura, etc. Ya son mucho más delicados los accidentes incapacitantes parcial permanente, en la cual ya hay una pérdida anatómica o funcional, ¿no? De una parte de un miembro u órgano o funciones que cumpla este órgano dentro del cuerpo, ¿no? De repente la persona pierde parcialmente la visión del ojo izquierdo.
A diferencia del accidente incapacitante total permanente, en el cual sí se genera la pérdida anatómica y funcional completa, ¿no? Ahí de repente pues la persona ya perdió completamente la visión. Entonces los accidentes incapacitantes total permanentes, obviamente pues ya es la pérdida global anatómica o funcional del órgano o miembro que está involucrado dentro de la lesión. Y bueno, también tenemos a los accidentes mortales, que son accidentes que nadie quisiera tener, pero que pueden ocurrir en el centro laboral y para lo cual nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Si bien es cierto, nuestro sistema de gestión tiene una orientación preventiva, podemos tener accidentes por diferentes circunstancias que trataremos de evitar, pero pudiesen pasar algún tipo de accidentes. Recordemos que tenemos que tener entonces un plan de respuesta en caso el trabajador sufra un accidente, poder minimizar los daños que este accidente pueda generar en la persona. Otra de las definiciones que están en el glosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el de enfermedad profesional u ocupacional, ¿no? Y define una enfermedad profesional u ocupacional como aquella enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. ¿No? Todo aquello, ¿no?, que genere un factor de riesgo y que se traduzca en una enfermedad puede ser considerada una enfermedad profesional, pero siempre que esa enfermedad profesional se encuentre en una norma. Recordemos que hay una norma que tiene el listado de enfermedades profesionales. Esa norma que tiene el listado de enfermedades profesionales es la Resolución Ministerial 480-2010 del MINSA. Hace un par de meses, por ejemplo, se ha colocado en esta lista a el COVID-19 como una enfermedad profesional, pero solamente para los profesionales que atienden en primera línea, o sea, los profesionales de la salud. Si el profesional de la salud adquiere el COVID como consecuencia de sus funciones, y está ya señalada y descrita en la actualización de la Resolución Ministerial 480-2010 MINSA, es considerada para ellos una enfermedad profesional. Si usted considera que usted ha adquirido una nueva enfermedad que no se encuentre dentro de este listado, usted puede solicitar su inclusión. Bueno, hay un trámite bastante denso que hay que hacer, pero es un derecho que nosotros tenemos en el sentido de que podemos reportar que hemos adquirido una enfermedad que no necesariamente está descrita dentro del listado de enfermedades profesionales, pero que, bueno, bajo un proceso causa-efecto, bajo un proceso de investigación, se pudiese incluirse en ese listado de enfermedades profesionales. Vamos a utilizar también la definición de horas hombre trabajadas, ¿no? Y vamos a definir las horas hombre trabajadas como aquel número total de horas trabajadas por todos los empleados de la organización en las diferentes secciones o en las diferentes áreas que la organización pueda tener, ¿no? Para efectos de nuestras estadísticas, para efectos del cálculo de indicadores, solo trabajamos con la cantidad de horas trabajadas por nuestros trabajadores propios en la empresa. Si usted desea manejar indicadores en paralelo para sus contratistas, también lo puede hacer. Usted puede establecer, ¿no?, cuántas horas han trabajado los contratistas en el mes y cuántos accidentes han tenido. Y eso compararlo con lo del siguiente mes y eso compararlo con lo del subsiguiente mes. Eso también lo puede hacer. Vuelvo a repetir, los indicadores son generales. Usted puede establecer los indicadores que más se ajusten a las necesidades de su organización. Y hay diversos tipos de indicadores. Vamos a empezar con los famosos indicadores de cumplimiento. ¿Qué son los indicadores de cumplimiento? Los indicadores de cumplimiento están orientados netamente a poder verificar la ejecución de las actividades en un periodo. Por ahí que su mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a verificar a través de un indicador si realmente se está cumpliendo con lo que hemos programado o no. Este indicador de cumplimiento tiene una ecuación general, ¿no?, que es el número de actividades que hemos hecho
versus el número de actividades que hemos programado. Pero para poder llevarlo a un porcentaje, lo podemos multiplicar por el 100%, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? En la empresa Metal Mix S.A. se han programado 10 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En la revisión al mes de septiembre, o sea, ya en la última parte del año, se verifica que se ha cumplido con 7 de ellas. Si es que el ciclo terminase ahí, si el ciclo del sistema de gestión terminase ahí, podemos establecer hasta ese mes un indicador. Y ese indicador puede ser un indicador de cumplimiento. Lo que tendría que hacer es simplemente dividir la cantidad de actividades ejecutadas entre la cantidad de actividades programadas. He hecho 7 de 10. 7 de 10 por 100% nos va a dar un 70% de cumplimiento. Genero muy sencillo. Es que los indicadores tienen precisamente que ser sencillos, no nos vamos a complicar con indicadores complicados. Es algo que de repente sea un ejercicio de análisis, pero obviamente pues un ejercicio de análisis pasa a ser un ejercicio netamente académico. Los indicadores dentro de su sistema de gestión tienen que ser muy fáciles de determinar. Un indicador de cumplimiento, por ejemplo, es, oye, he establecido 80 inspecciones y solamente he hecho 40. O sea, he cumplido el 50%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy llegando al 100%? Ahí tendrá que hacer un pequeño proceso de investigación, ¿no? ¿Qué está pasando para que usted no esté cumpliendo con el total de inspecciones? Oye, de repente el jefe inmediato no sabe sus funciones. De repente en el reglamento interno no está especificado de forma clara que el jefe tiene que apoyar en las inspecciones. De repente el empleador no le está dando facultades al comité para que haga las inspecciones. De repente no tienen los recursos para hacer las inspecciones. Entonces, el indicador de cumplimiento nos va a marcar el paso en base a las actividades que hemos ejecutado versus los que hemos programado. Y esa diferencia tenemos que analizarla, tenemos que verificar realmente. De repente usted ha establecido un indicador de inspecciones con el jefe de planta, pero no ha considerado usted que el jefe de planta siempre para ocupado y usted quiere que le haga una inspección cada mes. De repente eso no es real, eso no se va a poder hacer. Tendrá usted que cambiar la meta. La meta es que el jefe de planta haga una inspección cada mes, de repente cambiarla, que al menos la haga una vez cada 2 meses. Porque si no, está usted trabajando sobre algo que de acorde a lo que realmente pasa a su empresa no se va a poder hacer. Tiene usted que replantear entonces un indicador, ¿no? Entonces, en este ejemplo muy sencillo, tenemos un 70% de cumplimiento, en este caso pues en la capacitación que se ha manejado, ¿no? Bueno, en este caso en la capacitación de primeros auxilios, ¿no? También tenemos los indicadores de cobertura. Y esos indicadores de cobertura básicamente van a poder analizar la asistencia o participación que están teniendo los trabajadores con respecto a algunas actividades que nosotros estemos programando, ¿no? Y eso es muy importante también. Hay indicadores que a veces son tan sencillos, pero cuando uno lo empieza a razonar y los empieza a relacionar directamente con su sistema de gestión, con su actividad preventiva, con el desarrollo de sus actividades, toman obviamente una mayor significancia y a veces esos indicadores que son muy sencillos de llevar nos pueden llevar a muchísimas acciones preventivas, nos pueden llevar a muchas acciones correctivas y nos pueden llevar a mejorar el sistema de gestión. Ese indicador de cobertura, ¿cómo se determina? Lo podemos determinar con un ratio también, con una división, que vendrá a ser el número de personas que asisten a la actividad, el número de personas que asisten al evento, a lo que usted ha programado, versus el número total de personas que realmente debieron ir, ¿no? Veamos, por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo anterior. En esta empresa Metalmix se han programado 10 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero bueno, nos damos con la sorpresa que hasta el mes de septiembre solamente se han cumplido con 7 de ellas. En la última capacitación se solicitó al área de producción que asistieran los 300 operarios. Sin embargo, solo asistieron 256, a diferencia de la penúltima capacitación donde asistieron 200. Entonces, si usted está manejando capacitaciones, no es solamente también lanzar la capacitación abierta y bueno, pues cumplir con la capacitación, sino, oye, vamos a verificar realmente que el trabajador esté asistiendo a la capacitación.
¿Qué pasa si es que usted solamente maneja un indicador de cumplimiento? De nada sirve manejar solamente un indicador de cumplimiento, decir, oye, tengo 10 capacitaciones y he realizado las 10, ¿ah? Pero si analizamos cada una de esas capacitaciones, la cobertura ha sido muy baja. Usted puede haber hecho las 10 capacitaciones de 10, pero de repente la cobertura está en un 10%, un 20%. Y el día en el que el trabajador, no sé, Mario Alfonso Rodríguez, se accidente, el día en que esa persona se accidente, lo primero que va a hacer la actividad inspectiva, y eso lo hemos revisado en la sesión de Zonafil, es te va a tocar la puerta. Los familiares del accidentado no se van a quedar tranquilos y lo primero que van a hacer es te van a ir ante la entidad fiscalizadora, te van a denunciar, obviamente no usted, obviamente su organización, y cuando venga pues la actividad inspectiva, lo primero que te va a pedir es, señor, la persona se ha accidentado, demuéstreme usted que los ha capacitado. Ah, acá tengo mis 10 capacitaciones programadas y cumplidas. No, señor, yo quiero el nombre específico de esa persona en la capacitación. ¿Realmente esa persona fue en la capacitación? ¿Usted realmente ha cumplido con las 4 capacitaciones obligatorias con ese trabajador? No, pero todo mi plan dice que yo tengo que hacer 10 capacitaciones y he hecho las 10. Una cosa es un indicador de cumplimiento y otra cosa es un indicador de cobertura. La cobertura de las actividades preventivas deberían siempre llegar al 100%. Pero si su nivel de cobertura es bajo, si su nivel de cobertura es bajo, está dejando agujeros que al final se pueden convertir en un incumplimiento legal, como obviamente pues el hecho de que el trabajador no asista a sus capacitaciones demarca un incumplimiento para su organización. Usted no le va a decir a la entidad, oye, no, lo que pasa es que el trabajador no ha querido venir, pues, ¿no? Su palabra nadie se la va a creer, salvo que usted lo pueda demostrar, que es totalmente diferente, pero aún así usted tiene la obligación de persuadir y poder hacer la famosa supervisión de que realmente el trabajador esté capacitado. Entonces puede tener usted ahí unos serios problemas legales que tiene que considerar para efectos de poder mejorar su sistema de gestión. Entonces el indicador de cobertura es cuántas personas realmente están participando de aquella actividad que usted ha programado, ¿no? Lo ideal es que nuestro indicador de cobertura, al igual que nuestro indicador de cumplimiento, esté al 100%, pero eso depende del tamaño de su organización y depende de cuál sea pues su realidad, ¿no? Entonces, 256 personas han asistido de las 300 citadas, un nivel de cobertura en 85.3. Pero si lo comparamos con el nivel de cobertura que hubiese tenido la penúltima capacitación, tendremos que comparar 85.3 versus 200 sobre 300, ¿no? 200 sobre 300, obviamente nos va a dar un 66%. Entre comillas, se mejoró el nivel de cobertura. Y obviamente de todos los niveles de cobertura del mes podemos sacar un promedio para poder tener una idea de cuál ha sido el alcance con respecto a la participación de las personas en el sistema de gestión en la actividad preventiva que usted haya establecido. Entonces, ve cómo indicadores tan sencillos de poder calcular cuando vamos interpretando, ¿no? Cuando vamos interpretando, toman una mayor relevancia, ¿no? Entonces vamos viendo la importancia de cada uno de estos indicadores, ¿no? El indicador de cumplimiento, el indicador de cobertura. Ahora, imagínense que en esta empresa de Metal Mix, de las 10 capacitaciones programadas, se hicieron las 10. Nivel de cumplimiento al 100%. Oye, y en las 10 fueron el 95% de asistentes. O sea, el nivel de cobertura fue del 95%. Excelente indicador, ¿no? O sea, ha ido el 95% de personas para una planta de producción, magnífico. Pero, ¿cómo evalúas si es que realmente la persona que tú colocaste como expositor, como entrenador, estaba al nivel de tu planta? ¿Estás midiendo también ese nivel de satisfacción de la persona o la calidad de la capacitación? ¿Qué tan importante puede ser la calidad de una capacitación si es que pasamos de una capacitación que es un proceso de formación o un intercambio de información a un proceso de entrenamiento? La brigada de seguridad, por ejemplo, ellos no solamente son capacitados, sino son entrenados en el uso de extintores,
en el uso de mangueras, poder socorrer a una persona con primeros auxilios. Pero ¿qué pasa si el entrenamiento de ellos ha sido pésimo? Su nivel de cumplimiento de la brigada en temas de entrenamiento, 100%. Nivel de cobertura, la planta, el jefe de producción te dio carta libre para que ellos puedan entrenarse, pero no fue muy bueno el entrenamiento. Entonces, en cada uno de los procesos en los cuales pueda meritar un indicador como esto, sería muy interesante que también podamos establecer indicadores de calidad que toman una mayor relevancia en temas de entrenamiento. Hay que medir también el nivel de satisfacción del EPP que usted está entregando. No se trata solamente de decir, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana todos me utilizan zapatos de seguridad. No, antes de hacer la compra de un EPP, usted hace un pequeño estudio para ver la adaptabilidad del EPP en su planta. Si usted va a implementar zapatos de seguridad, haga el mismo proceso que usted hace cuando se compra un zapato. Cuando usted se compra un zapato, lo primero que hace, seguramente una de las primeras cosas que hace antes de ir a caja es poder probarse el zapato de seguridad. Pero si usted ve que el empeine le está apretando y hay un tema ahí que no le está gustando mucho, que sabe que le va a doler, no lo compra. Pero ¿qué pasa con los EPPs? Oye, no, compra. Y queremos comprarlo todo a nuestras medidas, a nuestros gustos inclusive, y obviamente pues enmarcados dentro del presupuesto que podamos tener, y queremos que el trabajador lo utilice, sin que nos importe su opinión. Así no se implementa un EPP. Un EPP pasa primero por un pequeño estudio, que es un proceso de adaptabilidad del EPP. Si usted va a comprar un equipo de protección auditiva, imagínate que compra un lote de 5.000 EPPs. Eso puede estar valorizado tranquilamente en 58.000, 70.000 soles. Y nadie lo quiere utilizar. ¿Por qué? Porque usted no pasó por un proceso de adaptabilidad. Se hace un pequeño muestreo de prueba. Oye, voy a comprar un lote de 1.000 EPPs, 5.000 EPPs. Y voy a probarlo en los puestos más críticos, en aquellos en los cuales las condiciones físicas sean críticas, sean muy drásticas, ya sea por temas de calor o por temas de fuerza, etcétera. Y una vez que los prueba, recién pasa a poder hacer una compra. Y una vez que usted hace la compra, tiene que hacer también pues, un indicador de cómo la persona está percibiendo el EPP. ¿No? Eso también puede demarcarlo usted a que lleve algunos indicadores de calidad. Entonces, hay que tener en consideración que no solamente es el nivel de cumplimiento, no solamente es el nivel de cobertura, sino también hay que poder medir el nivel de calidad del proceso, ¿no? El nivel de calidad del proceso. Bueno, para eso usted puede establecer algunas encuestas, ¿no? De tal manera que de repente el trabajador mismo pueda demarcar si el entrenamiento que ha recibido es excelente, bueno, aceptable, regular y malo. Eh, Tendrá que establecer usted pues un parámetro, ¿no? No todos los entrenamientos van a ser excelentes, no todos los entrenamientos van a ser malos, no todos los entrenamientos van a ser aceptables quizás, pero obviamente pues va a haber una media que le va a dar a usted una idea si es que realmente el entrenador, el capacitador, está llegando o no está llegando a cumplir los objetivos que de repente pues tenía esa capacitación o ese entrenamiento. También tenemos los indicadores de impacto. También tenemos los indicadores de impacto. Oye, mi nivel de cobertura excelente, mi nivel de cumplimiento excelente, nivel de calidad también, ¿ah? Se ha establecido muy buenos niveles en todo, pero ¿qué pasa si es que el trabajador ha sido capacitado en reporte de situaciones peligrosas, en reporte de condiciones peligrosas? Pero han pasado 3 meses y no tiene ni un reporte en su bolsillo, no tiene ni un reporte al sistema de gestión. Cumplimos con el nivel de cumplimiento, el nivel de cobertura y de repente tiene buenos indicadores de calidad en la capacitación, en el entrenamiento, pero no se traduce en un impacto al sistema de gestión. También es importante entonces manejar indicadores de impacto. Los indicadores de impacto
buscan determinar cuál es el cambio de un comportamiento quizás de la persona. Imagínese que usted haya establecido y haya hecho una inversión de 40.000 soles para poder establecer un programa de seguridad basado en el comportamiento. Pero, oye, ya ha pasado medio año y seguimos invirtiendo y todos han ido a las capacitaciones, todos han sido entrenados, los capacitadores que usted ha contratado, excelentes, pero no hay impacto. Entonces ve cómo esos indicadores están amarrados, están alineados. Los indicadores también pueden relacionarse entre sí. Un buen indicador no necesariamente te va a implicar que el otro indicador sea bueno. Entonces el indicador de impacto también nos va a ayudar a determinar qué cosa, cuál es el porcentaje de cambio que usted espera con respecto a un evento observado, que obviamente usted analizó y que usted pretende cambiar, ¿no? Es muy importante también medir cuáles son los resultados de las acciones que usted está estableciendo. Por ejemplo, ¿no? Se han reducido un 40% los actos inseguros de los trabajadores. Oye, excelente, ¿no? El programa de seguridad basada en el comportamiento ha dado los resultados esperados. Es más, también se han incrementado en 35% los reportes de eventos de condiciones inseguras. Entonces, nuestro programa de seguridad basada en el comportamiento, excelentes niveles de cumplimiento, de cobertura, de calidad y lo más importante, también excelentes niveles en el impacto, en el cambio de hábito de comportamiento de las personas. Es un indicador que obviamente también debemos tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, también tenemos los indicadores tanto de impacto positivo y todos los indicadores proactivos como los indicadores de resultados, ¿no? Y estos indicadores de resultados demarcan también un poquito lo bueno y lo malo, ¿no? Y dentro de estos indicadores se manejan indicadores bastante clásicos que de repente usted los ha escuchado o de repente ya esperaba llegar a esta parte, como son los indicadores de frecuencia y los indicadores de severidad. Estos indicadores son los famosos indicadores reactivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y se llaman reactivos porque son indicadores que recogen información cuando el suceso ya pasó. De nada decir usted manejar buena estadística de indicadores de frecuencia, de indicadores de gravedad, porque ya cuando usted tiene esos indicadores significa que el trabajador ya se accidentó, ya se enfermó o está de descanso médico. Lo mejor que debe hacer usted son manejar los indicadores anteriores, indicadores proactivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero bueno, puede darse el caso que usted también tenga sucesos no esperados, haya deficiencias en el sistema de gestión y también en menor relevancia, pero también es importante poder manejar este tipo de indicadores. El primer indicador es bastante conocido en materia de seguridad y salud en el trabajo, es el famoso índice de frecuencia. El índice de frecuencia como tal nos va a dar un indicador del número de accidentes que está ocurriendo en su organización en un tiempo determinado. Viene expresado de la siguiente forma. El índice de frecuencia se calcula el número de accidentes que usted ha tenido entre el número de horas hombres trabajadas en un periodo, ¿no? La idea obviamente pues que usted pueda comparar índices de frecuencia en el mismo periodo para que puedan ser comparables. Y a este ratio, a esta división, le vamos a multiplicar por un factor K. Ese factor K es uno de los puntos que a veces mucho más se discute. Hay bibliografías en las cuales se toma K igual 200, K igual 200.000. El K igual 200.000 es un estándar que maneja OSHA para poder calcular el índice de frecuencia. Ese 200.000 se obtiene de poder determinar la cantidad de horas hombre trabajadas por 100 empleados durante un año. O sea, si usted calcula cuántas horas trabajan 100 personas durante un año, le va a salir el factor K 200.000. Y el otro factor es el factor que maneja ANSI. ANSI maneja 1.000.000 para acá, ¿no? Y ANSI maneja 1.000.000, pero para llegar al millón no toma en consideración 100 personas que trabajan durante un año, sino toma 500 personas que trabajan durante un año. Si usted hace el cálculo de cuántas horas trabajan 500 personas en un año, le va a salir el millón, ¿no? Entonces ahí siempre está la discrepancia
de qué valor de K tomar. Si tomar un valor de K 200.000, según lo que establece OSHA, para 100 personas de trabajo en un periodo, o tomar K igual a 1.000.000, que es lo que establece ANSI, para 500 personas en un periodo. Y técnicamente el valor de K lo podemos asumir como K igual a 200.000 cuando trabajan menos de 500 personas y lo asumimos K igual a 1.000.000 cuando trabajan más de 500 personas. Entonces podemos utilizar el estándar de OSHA y el estándar de ASI de acuerdo a la cantidad de número de trabajadores que usted tenga. Vemos una aplicación bien sencilla de este indicador. Supongamos que tengamos una organización, en este caso la empresa Metal Mix. En el periodo de enero, esta empresa ha tenido 125 trabajadores en su planilla, acumulando 2.496 horas trabajadas. En este mes se han presentado 2 accidentes de trabajo. Vamos a determinar su índice de frecuencia. Como solo son 125 trabajadores, se acerca más al estándar que maneja, en este caso, OSHA, ¿no? OSHA maneja 200.000, mientras que ANSI maneja 1.000.000. Pero como solo son 125 personas, vamos a considerar el estándar de OSHA. ¿Qué establece OSHA? Estándar K igual a 200.000, entonces índice de frecuencia igual el número de accidentes, en este caso 2 accidentes, entre el número total de horas trabajadas. De la planilla no consideramos terceros. Entonces vamos a tener 125 entre el número de horas trabajadas, que es 3.496, y eso lo multiplicamos por 200.000. El valor obtenido es 114.4. 114.4 es un valor que no tiene unidades, así que no le voy a colocar hasta alguna unidad. Simplemente se lee en base a la proporción de horas que usted ha tomado en el factor K. ¿Qué significa eso? Si el índice de frecuencia me sale 114.4, a esa frecuencia se va a llegar cuando se trabajen 200.000 horas hombre. Si lo quiere tomar de otra forma, en la empresa Metal Mix en el mes de enero de 2020 se presentaron 114.4 accidentes de trabajo por cada 200.000 horas hombre trabajadas. O sea que cuando se llegue a las 200.000 horas hombre trabajadas, el número de accidentes que usted va a tener es de 114, en base a esa frecuencia que usted tiene. El índice de frecuencia nos estima cuánto sería, ¿no?, la cantidad de accidentes que nosotros vamos a tener en base a un periodo. Interesante, ¿no? Es interesante. Si es que solamente hemos tenido 2 accidentes en el mes, haciendo el cálculo de los 2 accidentes entre la cantidad de horas trabajadas, multiplicándolo por esta constante de 200.000, vamos a tener 114.4, lo que significa que cuando lleguemos a las 200.000 horas hombre trabajadas, vamos a llegar a esa frecuencia a 114.4 accidentes, o sea, 114 accidentes, ¿no? Una interpretación bastante sencilla. El índice de frecuencia nos está indicando entonces con qué tanta frecuencia se están accidentando nuestros trabajadores. El otro índice que también se maneja es el índice de gravedad, también llamado índice de severidad, según Incotec, que es una de las organizaciones de mayor aceptación. Estos 2 términos no tienen mayor diferencia, dependerá un poquito de la bibliografía que usted utilice. Personalmente me gusta mucho la bibliografía que utiliza Colombia y lo va a encontrar en algunos textos como índice de gravedad, en otros como índice de severidad. Entonces, el índice de gravedad o el índice de severidad, se calcula ya no en base al número de accidentes, sino en base a los días perdidos. ¿Cuántos días de descanso médico ha tenido la persona, ¿no? Obviamente vamos a contabilizar los días perdidos de todos los accidentes. Si en el mes han habido 5 accidentes, contabilizamos la suma de todos los días perdidos de los 5 accidentes. Pero supongamos de que solo hubo un accidente. Supongamos de que solo hubo un accidente en el mes de enero, ¿no? Seguimos con este caso de Metal Mix. Si solamente hubo un accidente en el mes de enero, la expresión nos queda así.
la cantidad de días perdidos, entre el número de horas hombre trabajadas en ese periodo por K. Como ya sabemos, la cantidad de horas hombre trabajadas aquí fue 3.496, ¿no? Pero supongamos que solo hubo un accidente, entonces sería 1 sobre 3.496 por K. Como Metalmix solo tiene 125 trabajadores, K igual a 200.000. Pero ¿qué pasa si es que ese accidente genera días perdidos, pero también te genera la pérdida, ya sea de un órgano funcional, como un brazo, una pierna? Si es que ese accidente te genera días perdidos, pero también te genera la pérdida, se considera en el número de días perdidos un agregado que nosotros le llamamos los famosos días cargados. Entonces puede ser que tu trabajador haya perdido la mano. Entonces, ¿cuántos días de incapacidad ha tenido? Los días que pasó en la clínica. Oye, pero no lo puedes comparar. No puedes comparar los días que un trabajador ha pasado en la clínica por una fractura, que puede ser de repente hasta la misma cantidad de días que la persona ha pasado en la clínica por una amputación, porque ya se amputó la mano, no hay forma de devolverle la mano. Pero en un accidente perdió la mano, en otra no, en otra pasó por un proceso de recuperación. Entonces, cuando el trabajador realmente pierde una parte del órgano funcional, se establecen números de días cargados en base a la pérdida que ha tenido. Esos días cargados ya están señalados en esta tabla. Esta tabla es la que nos va a presentar ANSI, ¿no? Esta tabla es la que nos va a presentar ANSI. Y esto está relacionado netamente a la pérdida, ¿no? Supongamos que la persona pierda, supongamos que la persona pierda del pie hasta el tobillo. Si la persona pierde del pie hasta el tobillo, consideramos 2.400 días de pérdida. Si la persona pierde desde la mano hasta la muñeca, 3.000 días de pérdida. Entonces, estos días de pérdida ya se encuentran establecidos en este estándar de ANSI. Supongamos que la persona pierda un ojo. Si la persona pierde un ojo, 1.800 días de pérdida, agregados, ¿no? Si la persona, bueno, obviamente acá ya en caso fallezca la persona, se maneja con un estándar de los famosos 6.000 días de pérdida. Bueno, por ahí una tarea para ustedes, ¿por qué se considera 6.000 días para la muerte de una persona? Una tarea para ustedes para ver si es que lo pueden averiguar. Entonces, los días los vamos a cargar. Vamos a cargar esos días en base a estas tablas. Estas tablas son las señaladas por ANSI, por eso decíamos al inicio que vamos a utilizar también la famosa norma americana ANSI para poder determinar los días que vamos a cargar adicionales a los días de incapacidad que tiene la persona, ¿no? Veamos un ejemplo. Nos mencionan que en la empresa Metalmix en enero de 2020 sucedieron, como ya hemos citado en el ejemplo anterior, 2 accidentes. El primero de ellos ha generado 8 días de incapacidad y el segundo ha generado 12 días de incapacidad. O sea, llevamos 20 días de incapacidad. Pero, adicional a estos 20 días de incapacidad, este segundo accidente trajo como consecuencia la amputación de las falanges media y distal del tercer dedo de la mano derecha. Al observar la tabla de equivalencias del anexo de ANSI Z16, debemos anotar 150 días. ¿De dónde salieron esos 150 días? ¿No? A ver, datos. Primer accidente perdimos 8 días de trabajo, 8 días incapacitantes, y en el segundo accidente 12 días incapacitantes, vamos 20 días incapacitantes. Pero el detalle con el segundo accidente, según este ejemplo, es que la persona ha perdido a través de una amputación las falanges media y distal del tercer dedo. Recuerda, falange media y distal del tercer dedo. Entonces nos vamos a ir a esta tabla. Entonces vamos a buscar falanges media y distal del primer dedo. Si la persona ha perdido la falange media y distal del tercer dedo, acá estamos, ¿no? Falanges media y distal del tercer dedo. Estos están contados así. La primera columna es el primer dedo, la siguiente la del segundo, la del tercer dedo, la del cuarto dedo, la del quinto dedo.
En este caso, la persona ha perdido el tercer dedo. Entonces estamos en el del centro, ¿no? Ha perdido la falange media y distal. Como he perdido la falange media y distal, ¿no? Recordemos que la falange distal es del último nudo del dedo hacia adelante y la falange media es desde el nudo del centro hacia adelante. Entonces se considera la mayor pérdida. Si ha perdido obviamente la falange media y distal, consideramos desde la falange media, por eso es que vamos a considerar 150 días de pérdida. ¿Cómo está ordenado los días? Porque acá en la tabla dice, ¿no? Primer día, segundo día, perdón, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Los dedos están ordenados en el siguiente orden. El primer dedo descrito es el dedo pulgar. El segundo dedo descrito es el dedo índice, el dedo medio, el anular y el dedo meñique. Entonces, la tabla no lo señala, ¿no? Dedo pulgar señala exacto ahí, ese primer dedo es el dedo pulgar. El segundo dedo es el dedo índice, medio, anular y meñique. En este ejemplo, la persona que ha perdido la falange media y distal del tercer dedo, o sea, estamos en el dedo medio. Si usted ve acá en el dedo medio, cuando la persona pierde del dedo medio, solamente hubiese perdido la falange distal, hubiésemos considerado 75 días de pérdida. Pero como ha perdido la distal y la media, o ha perdido la distal y la media, no vamos a sumar 150 más 75, solamente vamos a considerar 150. Y si la persona hubiese perdido la falange distal, media y próxima, consideraríamos 300, ¿no? Entonces, por eso acá en el dedo centro, por ejemplo, falange próxima en el dedo medio, 300. Pero si es que la pérdida va hasta el metacarpo, uy, perdón, se nos movió. Si la pérdida del tercer dedo, si fuera hasta el metacarpo, acá está dedo medio hasta el metacarpo, precisamente en este rango estaríamos ya en 500 días de pérdida, ¿no? 500 días de pérdida en el dedo medio. ¿Dónde se consideran más pérdidas, más días perdidos? Si usted ve los números, se consideran más días perdidos de acuerdo a la funcionalidad de los dedos en el dedo pulgar. El dedo pulgar es el que tiene más días perdidos, es el dedo más funcional. El siguiente dedo que le sigue es el dedo índice, el siguiente dedo que le sigue es el medio, el anular, y el menos funcional es el dedo meñique. Entonces, la cantidad de días perdidos está relacionado a qué parte del dedo pierde y cuál es el dedo afectado. No todos los dedos están considerados con igual cantidad de horas, y esto se debe a que la funcionalidad de cada uno de los dedos es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en este ejemplo que tendríamos, ¿no? Los 8 días de incapacidad del primer accidente más los 12 días de incapacidad del segundo, más 150 días por la pérdida de la falange media y distal del tercer dedo. Y eso lo multiplicamos por K, que bueno, teníamos el dato anterior que Metalmix tiene 125 trabajadores, por lo tanto lo vamos a multiplicar por 200.000 y eso nos va a dar 9.725.4. Al igual que el índice de frecuencia, este índice no tiene unidades y simplemente se lee de forma continua, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? En la empresa Metalmix, por cada 3.496 horas de trabajo, se pierden 9.725 días por cada 200.000 horas hombre trabajadas. Si hubiésemos utilizado el factor de 1.000.000 sería, ¿no? En la empresa Metalmix, por cada 3.496 horas hombre trabajadas, se pierden 9.725.4 por cada millón de horas hombre trabajadas. Obviamente ya si es que el factor fuera 1.000.000, no nos va a salir exactamente 9.725, ¿no? Yo solo estoy haciendo la lectura si es que nos hubiese salido el mismo valor. Porque si usted coloca 200.000 o coloca 1.000.000, obviamente el cálculo va a cambiar, el número va a cambiar, pero la lectura se daría de forma continua. Recordemos que al igual que el índice de frecuencia, el índice de gravedad o índice de severidad, también llamado así, no tiene unidades. Muy bien, ahora, sobre este factor K siempre hay mucha discusión, ¿no? Ya hemos comentado en qué caso podemos utilizar K igual a 200.000, K igual a 1.000.000.
Sin embargo, nosotros tenemos cierta regulación. Todas las regulaciones que nosotros tenemos, ya sea a nivel minero, como el Decreto Supremo 024-2016, ya sea a nivel de construcción, con esta actualización que salió el año 2019, en el sector de hidrocarburos, en el sector eléctrico, eh, en estos sectores se considera para el cálculo K igual a 1 millón. O sea, todos trabajan con el estándar de ANSI, ¿no? El único que no señala qué valor tomar es el reglamento de seguridad industrial, es el famoso 42F, y el del sector pesquero no señalan qué factor utilizar, ¿no? Sin embargo, todos los demás sectores sí señalan que hay que utilizar cuánto, hay que utilizar 1 millón, ¿no? Si la empresa tiene menos de 500 trabajadores, se coloca el factor de 200.000, según lo que hemos comentado nosotros. Y si la empresa tiene más de 500 trabajadores, se coloca el factor de 1 millón. Pero ya los reglamentos nos señalan de que debemos colocar 1 millón. O sea, el reglamento no nos dice si es que tiene más de 500 o tiene menos de 500 trabajadores. Los reglamentos simplemente nos señalan que hay que colocar 1 millón. ¿Qué indica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en una de sus resoluciones anexas, en este caso la Resolución Ministerial 050, en los formatos referenciales, señala que hay que utilizar el factor de 1 millón, ¿no? Entonces, las ecuaciones que nosotros, para efectos de fiscalización, vamos a utilizar, realmente deberían ser las ecuaciones que tienen el índice de frecuencia y el índice de severidad o gravedad como 1 millón. O sea, nunca vamos a utilizar 200.000. Yo recomiendo que para efectos de fiscalización, usted trabaje con 1 millón. Pero si usted va a manejar su sistema de gestión y lo quiere manejar de una mejor forma, de una mejor manera, y su empresa tiene menos de 500 personas, trabaje con 200.000. Es una recomendación. Hay empresas que ya descartan el 200.000 porque no quieren tener como que dos estadísticas en paralelo o no quieren confundirse. Y bueno, como la ley dice 1 millón, ellos colocan 1 millón, ¿no? Para efectos de fiscalización, obviamente va a ser muy difícil que el fiscalizador nos entienda por qué estamos trabajando con 200.000 o 1 millón. No todos los fiscalizadores jóvenes son especialistas en seguridad y salud en el trabajo, son especialistas un poquito más en el marco legal y va a tener usted fiscalizadores que son ingenieros, médicos, odontólogos, biólogos, porque para poder ser inspector de Sonafil no necesariamente te pide la especialidad, te pide que obviamente tengas una carrera profesional y que bueno, hayas llevado un diplomado en seguridad y salud en el trabajo y pasas por un examen de evaluación de normativa. Pero ya el análisis a profundidad, un poquito ya al lado técnico, no todos los inspectores lo conocen. Entonces, el inspector se cierra en que la norma dice 1 millón y usted se cierra en que su análisis técnico dice 200.000, lo van a multar. Así que la recomendación es en realidad trabajar con 1 millón para efectos de fiscalización, pero para análisis internos, para análisis más técnicos, es recomendable utilizar 200.000 cuando la empresa tiene menos de 500 trabajadores. Eso por favor hay que tomarlo en consideración. Y creo que esta nota lo aclara de una mejor forma. Otro índice que se trabaja es el índice de accidentabilidad, ¿no? Y el índice de accidentabilidad se calcula como el índice de frecuencia por el índice de gravedad sobre 1000. Obviamente, pues el índice de accidentabilidad es una ponderación entre el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Se divide en 1000 fundamentalmente para poder obtener el número, para que el número sea manejable, ¿no? Ya que de forma general la multiplicación de estos índices daría como resultados números más grandes. O sea, en realidad el 1000 que está abajo no nos representa algo específico, solamente representa un factor que lo único que va a hacer es que el número sea un poco más amigable. Al igual que los otros índices, este índice no tiene unidades específicas. Y bueno, ¿cuáles son las utilidades que le podemos dar a este índice de accidentabilidad? Poder observar variaciones entre diferentes periodos en general. Como el índice de frecuencia, puedo comparar la frecuencia de los accidentes de un periodo versus otro. Con el índice de severidad puedo determinar qué tan graves son los accidentes. Y con el índice de accidentabilidad es una ponderación de ambos. O sea, puedo ver cómo ha ido la accidentabilidad, cómo ha ido el número de accidentes con ponderación con el número de días perdidos. Es una ponderación, es como si fuera un promedio, es un promedio geométrico en realidad de estos dos.
¿no? Bien, bueno, trate de copiar este enlace y en este enlace va a poder descargar usted la norma técnica colombiana 3701 que tiene como título Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Nosotros solo tenemos la resolución ministerial 050 que, bueno, a grandes rasgos nos da un par de detalles, unas cuantas cositas. La norma técnica colombiana tiene un mejor desarrollo de las estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si no la llega a encontrar en internet, ahí le dejo un enlace para que usted lo pueda descargar. Revise por favor para su evaluación, tenga descargada. Yo le voy a dejar la presentación, por si acaso en estas últimas 3 sesiones yo les comparto ya la presentación, pero tenga descargada eh, sus tablas de ANSI para que usted pueda hacer los cálculos en la evaluación. ¿Qué son las tablas que hemos utilizado hace un momento? Acá le hice un poquito de zoom para poder explicar el tema de la mano. También se aplica exactamente el mismo concepto para el tema del pie, ¿no? Y obviamente ya si es que el tema es un tema mayor, podremos utilizar también esta tabla. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Nos estaremos viendo ya en la siguiente sesión con la sesión de ergonomía. Mil disculpas si es que de repente esta sesión ha demorado en subir. He tenido unos temas muy personales que me han impedido poder subir la sesión a tiempo. Muchas gracias, que tengan buena semana. Y un detalle, ya está por cortar la grabación. Eh, las personas que todavía desean llevar su diploma en SOMA me comentan, bueno, me lo comentaron hace 2 días, de que todavía pueden hacer uso de su media beca. El programa está empezando ya este fin de semana, así que si usted desea llevar su perfil profesional un poquito más arriba, eh, puede llevar la diploma en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que se encuentra acreditada por la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, nos vemos, cuídense.